Estamos en contacto con Mariano Loiácono, que, como decíamos, el domingo va a estar en Rosario. Mariano, bienvenido. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Dónde te agarro ahora, en este momento? ¿Dónde En estás? este momento ahora estoy en Buenos Aires, en mi casa acá. Bien. ¿Cuáles son los lugares a donde tenés casas? No, en realidad aquí no tengo ninguna, pero bueno, no en Buenos Aires, Y bueno, Bien. en el pueblo, en Cruz Alta, Ujú. está la casa de mis viejos. Bien. Eh, Mariano, bueno, es el séptimo disco, Little Waltz. Me tienta preguntarte cuánto hay para investigar, para explorar en lo que parece una escena del jazz clásico. ¿Cuán enorme es esa fuente de riqueza y de inspiración para seguir sobre músicas, sobre modos de tocar que tienen muchísimos años? Y bueno, es un poco eso que dijiste, ¿no? Es inagotable, porque además hay una gran parte de eso que es espontáneo, es en el momento y justamente una de las claves de la tradición del jazz ha sido durante su historia eh, ir creando cosas nuevas, Uh-huh. ya sea cambiando significativamente el rumbo de la música, como ha pasado con distintas vertientes que el jazz ha tenido, Uh-huh. como gente que se ha quedado siempre en una y sin embargo ha ido generando cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Más música, componiendo más discos, y eso es parte, ellos le llaman construir una voz propia a través del jazz, ¿no? Tener voz propia y es algo que tenés para estar ahí adentro toda la vida. Claro. Es el universo y la atmósfera que funciona también como una fuente de creación. Totalmente, es una fuente de creación, sí, totalmente. Mariano, Eso. ¿cómo fue la relación, pensando en gente que no, o que no te conoce o que no sabe la historia? Eh, Ubicame cuando te fuiste a Estados Unidos, estudiaste en Boston, en Berkeley, eh, y cómo fue la relación con estos músicos que te acompañan en esta presentación del fin de semana, en estas presentaciones, y cómo fue traerlos hasta acá. Bueno, yo fui a Estados Unidos la primera vez en el 2012. Yo estuve en Berkeley, pero no estudiando en la carrera específicamente, sino yo fui a Boston invitado por George Garzón, que es un saxofonista de ahí que da clase en Berkeley. Ahí va. Él me invitó para estudiar en su casa, entonces en particular. Y yo iba a Berkeley con él cuando él da clase ahí. Cuando él tenía clases, yo iba con él, iba como en calidad de invitado a sus clases. Esa fue la primera vez que yo fui a Estados Unidos y a partir de ahí intenté ir. De hecho, creo que fui casi todos los años, algunos tal vez no. Primero, estudiar, y de a poco, fui encontrando un pequeño lugar para ir tocando, a veces de invitado, y bueno, así hasta llegar a hoy. Y después yo conocí a estos músicos, a ver, lo primero que conocí fueron a Anthony Wons y a Willie Jones. Uh-huh. Fue en el 2016 cuando vinieron a tocar aquí con el grupo de Vincent Herding, Uh-huh. que completamos con mi hermano para tocar la música de lo que el sexteto de Cannonball Adderley. Tocamos Uh-huh. música de Cannonball Adderley. Eso fueron mi primera experiencia con músico internacional de ese nivel. Uh-huh. Y ahí los conocí. Siempre, a ver, fue especial la relación desde un comienzo, tal vez de entrada un tanto más distante con ellos y después de a poco
me fui ganando su confianza, creo, de alguna manera. Hicimos una pequeña gira esa vez, anduvimos por algunos lugares y ya al terminar la gira ya teníamos una relación bastante más cercana que al principio. Y bueno, con el correr de los años se han convertido en mis amigos y mis compañeros, en este caso de grupo. Con este grupo ya hace 2 o 3 años que tocamos. Y esa ganancia de confianza se basó en un punto en vos pelar tu toque, como hacerles saber que no estaban frente a cualquier músico. Yo creo que un poco sí, yo creo que un poco es musical y el otro es humano, son las dos cosas así que han llevado a romper esa barrera de entrada, que nada, que es un poco lógico, especialmente nada, ellos yendo a otro país y además ellos ya siendo los músicos que son, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con lo humano y con lo musical, sí, un poco. Para la audiencia advenediza estamos conversando con Mariano Loiacono, que en este momento está con su presencia física en Buenos Aires, pero nació en Cruz Alta y tiene un vínculo con Rosario muy, muy afectivo. ¿Te resulta potente tocar en Rosario cada vez que venís? Sí, totalmente. Es un lugar especial para mí. Yo, bueno, muchos ya saben, yo viví ahí 7 años. Y tengo un montón de amigos, compañeros, trabajé en la escuela municipal, di clases, colegas, y tengo una parte de mi familia, mi hermana, con mis sobrinos y mi cuñado viven ahí también. Y aparte pasé una época muy linda, que fue la cuando me fui del pueblo después de la secundaria, la de empezar a estudiar, la de, bueno, empezar a tocar. Yo ya tocaba en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Rosario, ahí de la UNR, empezar los conciertos, y además, como está cerca del pueblo, y ha venido la mayoría de los chicos, cuando terminan, los que pueden ir a estudiar, la mayoría va a Rosario del pueblo por la cercanía. Entonces estaban también mis amigos y nada, era la verdad que fue una época muy muy linda que yo recuerdo siempre con cariño, y la verdad que además en la parte profesional siempre me ha tratado muy bien Rosario. Entonces para mí es súper especial pasar siempre que puedo por Rosario. Antes de seguir charlando, Mariano, quiero comentarle a la audiencia que nos han autorizado a sortear 2 entradas para la función de las 19 horas del domingo en el Atlas. ¿Ok? Así que hoy ya mismo vamos a poner a sortear 2 entradas individuales. La gente que quiera ir a escuchar a Mariano Loiacono el domingo al Atlas, hay 2 entradas individuales que estamos poniendo a sortear al 3413-886677. Desde ahora vamos a ir acopiando los mensajes porque los vamos a sortear el viernes para darle tiempo a la audiencia a que participe. Mariano, de hecho, te quería compartir esta, no sé si sorpresa, pero sí por lo menos esta alegría de que tuvieron que agregar una función en el Atlas en Rosario para el domingo. ¿Cómo te cayó esa noticia? Bueno, fue la verdad que una alegría realmente. Yo ayer hablé con las chicas de Más que Dos Producciones, con Claudia y Sofía, y ya me venían diciendo que se venía vendiendo muy bien, que se venía vendiendo muy rápido, y que bueno, y ellos en un momento me sugirieron, yo fui un poco cauto de entrada, dije, bueno, veremos, sí, veremos qué pasa. La verdad que siempre va bien que voy a Rosario, hay mucha gente que me va a escuchar, por eso siempre también me gusta ir para allá y estoy agradecido con el público. Pero bueno, llegar a una semana antes, porque esto ya fue, a mí me llamaron para ya prácticamente decidirlo, fue el viernes pasado. Entonces ya en un poco más de una semana ya pensar en agregar una función fue una sorpresa muy linda.
¿Cómo, quiero meterme con el tema del disco? ¿Cómo fue la grabación, el proceso? ¿Cuánto de salvaje hubo en las tomas? ¿Cómo fue eso? Mira, fue bastante rápido. La sesión duró unas 3 horas tal vez. Desde que entramos, probamos sonido, hicimos un chequeo de audio. Creo que habían sido 2 horas y media más o menos. Tuvimos un ensayo el día anterior, bastante corto también. Creo que ensayamos 1 hora y chirolita. Ubicame el lugar, Mariano. ¿Dónde fue esto? Esto fue en un estudio en Brooklyn. Bien. Y hicimos, de algunos de los temas hay una sola toma, la primera que hicimos ahí, y de otros hay 2 tomas, que por algún motivo decidimos hacer una segunda, y así que fue bastante expeditivo, y la verdad que bueno, ellos tienen muchísima experiencia en grabar, sobre todo en grabar esta música, ¿no? Hay 3 de ellos que tocan mucho juntos. Willie, D'Antoni y Justin fueron durante muchos años parte de la banda de Roy Hargrove. Se conocen hace mucho y tocan mucho juntos. Anthony Wonsey también toca con ellos y ha tocado, pero no, ellos 3 están siempre tocando en proyectos continuamente juntos. Entonces eso ya es una ventaja. Se conocen mucho y conocen cómo hacer que la cosa funcione. Claro. Anthony Wonsey es un músico que ha tocado desde Elvin Jones, con la Jazz Machine, parte del grupo de Wallace Rooney, Nicholas Payton, un montón de grandes músicos, y eso saben cómo hacerlo funcionar. Sin duda que el de menos experiencia era yo, y bueno, fue bastante rápido y, si se quiere, un poco salvaje, sí. ¿Sentiste una carencia con esa poca experiencia que vos te considerás al lado de la de ellos? No, porque yo digamos, yo sé que eso es así porque digamos, ellos tienen otra experiencia en la grabación, la cantidad de veces que han ido a un estudio a grabar discos. Ellos allá se graban más, y además ellos son músicos muy importantes de la historia de los últimos 30, 40 años. Entonces tienen mucha experiencia, pero yo fui a tocar mi música, ¿no? Como con la confianza que me había dado el llamado de Willy. A mí me llamó Willy para hacer la grabación. Entonces, que es el baterista y es el productor del disco, y que tiene un sello, un catálogo interesante con grandes músicos adentro. Y yo, con el llamado de él, que me llame y me diga que quería grabar un disco con el grupo, este grupo, para mí ya era suficiente para estar ahí con cierta tranquilidad de que tenía el apoyo de quien estaba produciendo el disco. Así que para mí eso era un montón. Vos sabés que yo recuerdo que una vez me contaste que esa curiosidad y esa pasión, ese fuego que tenés por el jazz, cuando pusiste un pie en Nueva York y empezaste a tocar y a ir a los clubes y a escuchar el jazz allá, recuerdo algo así como que me dijiste que ahí viste la verdad, una verdad de las cosas que no se puede ver sino ahí. Una vez vos digo bien, es así, ¿no? Sí, o sea, a ver, es real, y a veces hay gente un poco más susceptible que no lo toma bien, pero sinceramente, en mi experiencia y en mi manera de apreciar la música, yo, sin duda, a mí me pasó que yo cuando fui a Nueva York y escuché la gente ahí tocando, era una cosa que no había tenido esa experiencia antes, sí. Una vez vos, en medio del jazz, en medio de todos estos músicos impresionantes, después de haber
transitado varias calles de Nueva York y haberte imbuido y empapado de esa cultura tan impresionante, ¿cómo te sentís o qué sentís cuando volvés a tu pueblo natal, a tu casa natal? A ver, yo lo primero que siento cuando vuelvo al pueblo siempre es paz. Para mí es un lugar sagrado, ¿viste? Es mi lugar. Entonces, ahora, a veces he hecho el ejercicio de mirar un poco hacia atrás y ver el camino que se va haciendo, y la verdad que especialmente siento mucho agradecimiento por la gente que lo ha hecho posible, especialmente por mis viejos, que desde siempre, desde que yo era chico, que me apoyaron con la música sin ningún tipo al contrario, no solo de restricción, sino al contrario, incentivo continuo para ser músico. Yo empecé a ir a estudiar a Rosario cuando tenía 14 años, una vez por semana, con el maestro Juan Carlos Tealdi, que era trompetista de la Orquesta Sinfónica, que ya falleció, pero era un nene de 14 años de un pueblo que, imagínate, ¿no? De un barrio humilde del pueblo, calle de tierra, yo no había visto nunca un semáforo, entonces me ponían en el colectivo a los 14 años y era casi como ir, ¿viste?, a Marte. Y además en el pueblo mis viejos se comentaba, ¿viste?, son locos, lo ponen a chicos, 14 años. Nada, yo sabía que me subía, ¿viste?, mi viejo seguro me encomendaba con el chofer, y yo sabía que me bajaba cuando veía la terminal de Rosario, que era una terminal grande, digamos. Claro. Y ahí me iba a buscar Juan Carlos Tealdi, mi maestro, vivía bastante cerca de la terminal, a 4 o 5 cuadras, y él me iba a buscar y me esperaba en la puerta del colectivo, y después me subía de nuevo, cuando terminábamos las clases, me ponía de nuevo en el colectivo, y yo volvía al pueblo. Pero claro, hoy por ahí a lo mejor un chico de 14 años ya tiene otra manejo. Pero en ese momento no había celular, obviamente no había nada, entonces era una aventura importante. Y la verdad que su esfuerzo, después de mucho esfuerzo desde lo económico también, porque había que pagar las clases, los viajes y demás, es algo que siempre me produce una sensación de agradecimiento, y creo que son los verdaderos casi responsables de mi camino. Imagino, ¿no?, esa parábola, ¿no?, de Cruz Alta a Nueva York, todo lo que hubo en el medio. Y la pregunta es, ¿hubo un momento donde te empezaste a imaginar ir para allá, a Nueva York, y conocer a toda esta gente y tocar con ellos? Yo no soy alguien que tenga así como anhelos a lo largo y grande, como esa gente que sueña con, ¿no? No, es como, lo mío es como, yo sí quería tocar cada vez mejor desde que empecé a tocar, y naturalmente ir tocando cada vez con gente que toca mejor, y aprendiendo de gente que toca mejor. Entonces eso fue subiendo hasta llegar al momento en el que sentí que ese paso estaba en Nueva York también. También fui para eso impulsado mucho por George Gasson, que él me escuchó acá cuando vino en el 2011. Él me invitó a su casa en Boston, y él me dijo, mira, y después guardate unos días porque tenés que ir a Nueva York, que ahí vas a escuchar, me dice, ahí vas a escuchar música y vas a ver lo que es la escena de Nueva York. Y entonces se fueron dando las cosas como de escalón en escalón, ¿no? Claro. Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe mucho de música, ¿cuál es la diferencia entre los músicos de jazz de acá, que son una maravilla, por supuesto,
y los músicos de allá? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que la gran diferencia está en la cantidad de músicos que hay, especialmente en Nueva York, ¿no? La cantidad que hay. Siempre que hay más cantidad, obviamente eso Sube el nivel. ayuda al nivel, porque obviamente Claro. mientras más gente, más chance de que haya gente que toca mejor, Uh-huh. y además eso empuja la simple competencia, como se dice, competencia sana que hay, pero está de alguna manera, porque nada, uno tiene que ir y te tienen que llamar para tocar, y siempre, ¿viste?, llaman a los que al otro le gusta, y bueno, tenés que ir logrando eso. Eso hace que el nivel sea un nivel muy muy alto, y además es el nivel, hay una parte de eso, digamos, Uh-huh. que también es importante destacar, es que hay mucha gente que toca en Nueva York y que toca bien. Uh-huh. Lo que pasa es que estos músicos son realmente de los mejores en su instrumento de los últimos 30 años. Entonces, no es solo, digamos, comparar con músicos de otros lugares, sino comparar, no es solo comparar músicos de Nueva York con de Buenos Aires o con otro lugar, o con Argentina, con Rosario o con Madrid, sino que en realidad es comparar estos músicos que son realmente son maestros. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia. Lo otro importante es que, uh-huh, como Nueva York desde hace muchos años ha centralizado la escena de jazz totalmente, ha tenido a los más grandes maestros viviendo ahí. Uh-huh. Entonces, eso también hizo que salgan continuamente este tipo de músicos, como Willie Jones, que aprendió tocando al lado de Billy Higgins, viendo a Billy Higgins todo el tiempo, y es como una especie de discípulo de Billy Higgins, y él iba a escuchar a Elvin Jones todas las noches, o a Art Blakey, y como digo, Anthony Wonsey era chico y tocaba con Von Freeman primero en Chicago, y después se fue a Berkeley, y de Berkeley a Nueva York, y en Nueva York lo contrata Elvin Jones. Entonces, claro, la experiencia y el aprendizaje que te da estar al lado de los grandes maestros de esta música, no hay no hay manera de reemplazarlo con otra cosa. No hay libro ni hay nada que te lo pueda dar, y eso, lamentablemente, o como quieran decirlo, eso está en Nueva York, y está para la gente que estaba ahí. ¿Sentís que de algún modo en la Argentina hay una especie de deuda al jazz y a las formas de que el jazz fue cobrando en este país a lo largo de los años? No, para nada. O sea, la diferencia radica en que es una música que es de Estados Unidos, africana, creada en Estados Unidos con raíces africanas, más todo lo que después trajo, que ya sabemos, pero es lo mismo que comparar la escena de tango argentina con una escena de tango en Japón, ¿no? Uh-huh. Que hay. Y yo decir, che, hay gente que toca bien en Japón, y yo, sí, bueno, pero los argentinos y la escena de Buenos Aires, y claro, pero los de acá han tenido la chance de tocar con Pugliese, con Rubén Juárez, con Mederos, con Troilo, con Piazzolla, con los grandes maestros. Y los de allá, algunos muy pocos han tenido esa posibilidad tal vez, y los demás aprenden por video, por libro, por discos, o por lo que algunos de ellos han llevado. Pero hay mucha diferencia entre haber tenido el roce, o lo mismo digo con el folclore argentino, o querer tocar primero, que como es una música popular y que se enseña en la calle, es realmente de tradición oral, el jazz, como el folclore, como el tango, no es lo mismo tocar una chacarera si naciste en Santiago que tocar una chacarera si naciste en Budapest. Total. O sea, hay una cosa ahí que viene adentro de la cultura que es irreemplazable. Entonces, quien no nace en Argentina, y especialmente, ya de hecho hay una diferencia entre alguien que nace en el sur y alguien que nace en Santiago o en Tucumán para tocar una samba. Totalmente. Es así, ¿no? Pero no por una cuestión de diferencia humana, sino por una cuestión de tradición cultural, que vos te despertás todos los días con un tipo que toca una chacarera en tu casa, que en la radio hay chacarera, y que en la televisión pasan chacarera, y que salía a la noche en el boliche
donde te juntás a comer algo hay chacarera. Entonces es muy normal que eso esté mucho más arraigado que cualquier otra música. Eso con el jazz pasa en Estados Unidos. Entonces, y sí, lo tienen de una manera ellos que nosotros, yo siempre hablo con mis alumnos y le digo, y nosotros normalmente tenemos 20 años de desventaja escuchando la música. Es muy raro en Argentina crecer en una casa en la que tus padres escuchan jazz todo el tiempo, o música de raíz africana como soul, funky. Normalmente uno descubre el jazz por algún motivo, el amigo de no sé quién, o justo escuchó un concierto y le gustó, o una cosa, y para esa altura ya tenés 20 años. Entonces ahí hay 20 años de que es una desventaja muy grande. Encima es cuando uno más incorpora cuestiones, ¿no?, rítmicas y las internaliza naturalmente, digo, cuando uno es chico. ¿Se nota en tu caso cuando tocas con ellos que no sos un nativo? Yo la verdad que no me lo han dicho, y ellos no realmente no tienen esa necesidad de esa comparación, porque ellos consideran que el jazz es una música de raíz africana, pero que es abierta a todo el mundo, que la respete y que quiera ser parte. Entonces ellos no tienen como esa cuestión. De hecho, no creo que eso sea un impedimento, ni mucho menos. Simplemente yo digo que la diferencia es eso, es como, bueno, te metes en una cultura, en una música que es mucho más que una música, es una cultura, es un movimiento artístico que representa una historia de una gran parte de una sociedad y que tiene ya más de 100 años. Entonces te metes a tocar esa música, bueno, no es solo meterse a nivel de notas y escalas y eso, es mucho más profundo que eso, y es una música que está abierta para entrar, sin lugar a duda. Ahora, si ellos escuchan alguna diferencia, no lo sé, nunca me lo han dicho, no lo preguntaría, y realmente no creo que ellos, si escuchan una diferencia, sea porque naciste en otro lugar o algo así. No creo que sea por eso. Se debe ser, en todo caso, porque le gusta más o menos cómo tocas. Mariano, el sábado Thelonious, domingo Atlas en Rosario. Sábado, no. No. Tocamos miércoles y jueves en vivo. Perdón, miércoles y jueves en vivo. Ahí está, después tocamos viernes y sábado en Mar del Plata. Ahí va, gracias por la aclaración. Y el domingo en Atlas, en Rosario. Bueno, hay 2 entradas individuales, ha escrito un montón de gente. Estamos hablando con Mariano Loiacono, enorme trompetista argentino, que el domingo va a estar en el Complejo Cultural Atlas de la ciudad de Rosario, en Mitre 645, con este quinteto poderosísimo. Me parece que es un buen calificativo. Es potente, ¿eh? Es potente, sí, es un grupo que representa bastante lo que hoy es el neo hard bop, que es como la visión de hoy de lo que fue el hard bop de los años 50 y 60. Son músicos que básicamente tocan esa música de toda la vida, sí. Justin Robinson en saxo alto, Anthony Bonzi en piano, Danton Bowler en contrabajo, Willie Jones 3 en batería, Mariano Loiacono trompeta. Mariano, tendremos el placer de verte el domingo en Rosario. Gracias por este rato y te dejamos un abrazo enorme. Gracias, Esteban, a vos y a todo el equipo ahí, como siempre, por el apoyo. Y bueno, los espero el domingo, y bueno, esperemos que también tengamos una linda audiencia para el set que se agregó ahora a las 19:30. Así será. Gracias, Mariano, un abrazo grande.